bueno, vamos a dar comienzo a esta segunda jornada de formación y al estar en el sitio que estamos, pues vamos a saludar al Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Padre Jesús Nazareno, venga por nosotros. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer la presencia tan grande que hay hoy en esta Escuela de Formación Ignacio de Cepeda para la segunda conferencia charla coloquio, y en este caso, pues bueno, lo voy a presentar aunque todo el mundo lo conocemos. Esta segunda conferencia va sobre la inteligencia emocional en las cofradías. Como todos sabréis, Manuel García Feli, además de ser un gran palmerino y nuestro alcalde, es un gran cofrade, y vamos a conocer un poquito más de su currículum, tanto profesional como en este mundo. En cuanto a su formación profesional, es ingeniero de la edificación. Actualmente es profesor de la inteligencia emocional en la Universidad de Huelva y en algunas escuelas profesionales. Hoy disfrutaremos de la mezcla de esta profesionalidad y conocimiento junto con el sentimiento cofrade. En el ámbito de hermandades y cofradías, Manuel tiene un gran currículum que tuve el honor de conocer detrás de esta conferencia. Fue presidente de la Juventud Cofrade en el Consejo Local, ha ocupado varios cargos en diferentes juntas de gobierno, como la Hermandad del Cristo del Perdón o la Hermandad del Rocío. Fue pregonero de nuestra Semana Santa y de la Juventud Cofrade, de la Semana Santa de Madrid y de la de Bollullos. Es hermano de las 4 hermandades de penitencia de nuestro pueblo y en esta nuestra hermandad también nazareno. Tuvo el honor de ser costalero de María Santísima del Socorro, junto a antiguos costaleros en el 75 aniversario. Fue contraguía y costalero de La Amargura, capataz del cautivo de Bollullos, costalero de los Panaderos, el del Cristo de la Expiración o del Calvario. Ha publicado varios artículos de Semana Santa en boletines, ofrecido diferentes conferencias sobre cultura y cofradía y es coautor del libro Sentir Popular de la Hermandad del Santo Entierro. Actualmente colabora con la COPE en algunos programas de Semana Santa, pertenece al equipo de capataces de La Amargura, es fiscal de Cruz de Guía de los Panaderos y nazareno de Pasión, además de pertenecer a su junta consultiva. Hoy viene a ofrecernos sus conocimientos sobre la inteligencia emocional en el mundo de las cofradías, una conferencia que pertenece a un módulo que imparte en el CEU, y sin más, que hemos hecho un breve resumen de su currículum cofrade. Es para nosotros un honor contar contigo, Manolo, y estamos deseando escuchar todo lo que nos tienes que enriquecer sobre esta conferencia. Muchas gracias, María. Muy bien. Te dejo. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias, María, por tu presentación, tan inmerecida como sé que mejor sentida por tu parte, ¿no?, que es una cofrade de nuestra Hermandad de Padre Jesús. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me hace la Hermandad de nuestro Padre Jesús, su hermano mayor, Tebas, y su Junta de Gobierno, a estas jornadas, a esta escuela de formación que tiene un nombre para mí determinante, Ignacio de Cepeda y Soldán, que fuera hermano mayor en los años 20 de la Hermandad de nuestro Padre Jesús, además de alcalde, que fue también de La Palma en la misma época, y de la misma manera gran mecenas y que aportó tantísimo conocimiento y realidad al arte de nuestra población. Darle las gracias a todos vosotros por estar aquí, consejos de cofradías, distintas hermandades de penitencia y gloria y sobre todo amigas y amigos todos. Yo voy a hablar hoy de un tema poco estudiado, sí estudiado desde el punto de vista científico, desde la investigación, pero prácticamente nada estudiado desde el punto de vista de las hermandades y cofradías. Yo tengo hecho un trabajo de profundización sobre el tema
con una intención clara de abundarlo y en su día publicarlo, pero cuando he indagado en las distintas cuestiones de inteligencia emocional, interpretación y gestión emocional en el mundo de las hermandades y cofradías, la verdad es que no he encontrado nada. Me ha valido mi experiencia, nuestra experiencia y el conocimiento en la materia de la inteligencia emocional. La experiencia más ese conocimiento me ha llevado a sacar conclusiones. Esas conclusiones, de forma somera, es la que voy a intentar hoy de explicar aproximadamente en 40 minutos. No quiero dilatarme más porque entiendo que son muchos conceptos que es preferible aquilatarlos bien y sobre todo después pues sí sería interesante el hecho de que se abriera quizás un turno de preguntas para intentar aclarar algunos conceptos que se queden pues un poco en el aire o por definir. En primer lugar, inteligencia emocional en las hermandades. Las hermandades y cofradías es un universo, es un manantial de sabiduría emocional. Son centros de emociones y más allá del aspecto cognitivo, racional, tiene una importancia determinante la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional capacita muchísimo a las personas para la gestión de equipos. Estamos hablando que una hermandad al final es una colectividad religiosa que depende de la Iglesia y que está bajo el amparo de la devoción de unas imágenes que en este sentido pues tienen que ser gobernadas, gestionadas y llevadas porque ese gobierno es el heredero de una tradición, de una hermandad, de una entidad religiosa, de una corporación eclesiástica que de nuestros padres hemos recibido y que tenemos la obligación y el deber de transmitir a las generaciones venideras. Somos, en la actualidad, esta Junta de Gobierno, son herederos de una gran tradición emocional, devocional, religiosa, ornamental, sobre todo devocional, y ellos tienen el deber de transmitirlo, de mantenerlo, mejorarlo y transmitirlo a las generaciones venideras. Hay varios tipos de inteligencia. Daniel Goleman fue el primero que en 1995 acuñó el concepto de inteligencia emocional. Hasta ese momento nadie, ningún investigador, ningún científico había dicho qué significaba y qué era la inteligencia emocional. La inteligencia emocional parte a raíz de ese libro de 1995 y se abunda en uno de Daniel Goleman también de 2000 que se llama Inteligencia Social. En ese segundo, que me gusta más que el primero, dicho sea de paso, porque considero que el primero es muy farragoso, pone muchos ejemplos y profundiza poco en la esencia de las emociones, en ese segundo habla ya de los tipos de inteligencia que existen. Y hay muchísimas inteligencias, la musical, la matemática, la interpersonal, la intrapersonal, pero vamos a detenernos en dos fundamentalmente. La racional, que es la que ha tenido prestigio toda la vida, la racional, la cognitiva, la que nos posibilita pues el estudio, las neuronas que tenemos, y luego la emocional. Y dentro de la emocional hay dos, la intrapersonal y la interpersonal. ¿Qué es la intrapersonal? La inteligencia que tenemos en nosotros mismos derivado de nuestro autoconocimiento, nuestra automotivación y nuestro autocontrol. Esa es la inteligencia que nos da la autoestima, entre otras cosas, pero es fundamental el autoconocimiento. Y luego está la interpersonal, que es nosotros con los demás, nosotros con la sociedad que nos acoge. Y ahí tiene mucho que decir, tres herramientas fundamentales, que es la empatía, la asertividad y las habilidades sociales. Vamos a tratarlas brevemente, pero vamos a poner como ejemplo para el tema. Dice Daniel Goleman en ese libro, interesante, tiene muchas definiciones, pero me quedo con esta, que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de gestionar las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Dos cosas. Fijaros que Goleman siempre, el yo y el tú, el nosotros y el vosotros. Primero nosotros y después vosotros. Primero el yo y después el tú. Es imposible que si no estamos bien con nosotros, si tenemos conflictos internos y no nos queremos, es imposible el que estemos bien con los demás. Cuando yo digo no nos queremos, no me refiero desde un punto de vista de ese cariño interno, ese querer interno, desde el punto de vista egocéntrico ni vanidoso, para nada.
eso es corrosivo, eso genera resentimientos, eso genera otro tipo, genera odio, genera muchas cuestiones, genera envidias, generan celos, generan muchísimas cuestiones. Al conocimiento que yo me refiero, al cariño que me refiero, es al cariño que deriva del autoconocimiento. Y vuelvo a decirlo, el autoconocimiento es fundamental. La autoestima. Si estamos bien con autoestima y nos autoconocemos, sabemos desde dónde partimos y hasta dónde podemos llegar, cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras virtudes, nuestros defectos, y las aceptamos, a partir de ahí podremos estar en condiciones de gestionarnos y de gestionar las relaciones humanas y relacionarnos con la sociedad que nos acoge. Entonces habla de esto siempre, de nosotros y vosotros. Importante, el estar bien nosotros va a derivar siempre en el estar bien con los demás. Es imposible estar bien con los demás si no estamos bien con nosotros, porque entonces es una impostura. Lo dice así además el libro de Goleman. Y lo segundo, habla propio sentimiento. Yo pregunto, ¿es lo mismo una emoción que un sentimiento? Porque claro, no por casualidad en ese concepto y en esa definición de inteligencia emocional, Goleman introduce esa palabra, sentimiento, cuando estamos hablando de emociones. ¿Es lo mismo una emoción que un sentimiento? No es lo mismo, pero es muy parecido. Y lo que es más importante, está íntimamente relacionado. ¿Por qué? Pues porque una emoción está en la esencia del ser humano, es primitiva, está en todos nosotros, nos pertenece, el cuerpo humano las necesita. Aparece y salta como un resorte cada vez que tenemos un estímulo, un acontecimiento, un detonante, y a partir de ahí, en décimas de segundo, aparece la emoción en todas las personas, que vamos a ver las 6 primarias que tenemos. A partir de ahí, pues, hay un tiempo, y en ese tiempo le aplicamos un pensamiento. La interrelación, la unión entre emoción y pensamiento es el sentimiento. Con lo cual, nuestros sentimientos dependen de la calidad del pensamiento que le apliquemos a la emoción que todos percibimos, y en virtud al sentimiento que tengamos porque le hayamos incorporado un pensamiento a la emoción, sentiremos. Y aquí hay una cosa muy importante, que en virtud al sentimiento en la vida actuamos, y conforme actuamos recogemos resultados. Este es el ciclo del comportamiento vital del ser humano: percepción, detonante, estímulo, emoción que aparece y salta en nosotros, de forma primitiva, de forma original, de forma intacta. Tiempo donde se aplica un pensamiento, dependiendo de ese pensamiento, de calidad o no, vamos a tener un sentimiento, y en virtud de ese sentimiento vamos a actuar. De la manera que actuemos tendremos en la vida resultados. Por eso ahí es muy importante el hecho conceptual de emoción distinto al sentimiento, y de que la inteligencia emocional es primero bien con nosotros y después estaremos bien con los demás. El cerebro humano es un conglomerado neuronal muy complejo, pero está dividido fundamentalmente en 3 partes. El cerebro reptiliano, que es el primitivo, reptiliano de reptil, primitivo, donde está el instinto de supervivencia. El sistema límbico, que es un segundo cerebro que envuelve el primero, que es donde están las emociones, porque está el impulso. Primero el instinto, sentido de supervivencia, instinto de supervivencia. Segundo, un envoltorio que evoluciona, que es donde está el impulso y las emociones. Y el tercero, que es el neocórteo prefrontal, que es donde está el raciocinio, está el pensamiento. Ese tercero solamente lo tenemos los seres humanos. Los 2 primeros lo tienen los animales. Por lo tanto, en la medida en que seamos capaces de relacionar, de incorporar el neocorte al sistema impulsivo o límbico, que se regula por una almendrita que tenemos aquí, que se llama amígdala. Amígdala es almendra en griego. Y esto es lo que regula el impulso. Y esto es lo que regula los canales neuronales del prefrontal. Si esa amígdala se inflama y entramos en secuestro emocional,
esos canales neuronales del pensamiento no deja el cerebro que entre y podemos actuar por impulso y nos podemos arrepentir, porque desechamos algo tan importante y tan propio, tan auténtico que tenemos los seres humanos, que es el sistema cerebral prefrontal o neocorte, donde tenemos la razón y el pensamiento, lo que nos da organización, lo que nos da planificación, lo que nos da reflexión. Fijaros qué milagro más grande el del ser humano en la Tierra, gracias a Dios, que tenemos esa capacidad de actuación en virtud precisamente a ese neocorte que regula lo impulsivo y regula también lo instintivo. ¿De acuerdo? Los tipos de emociones. Quiero decir que está en ese texto que tengo preparado, las emociones cumplen un papel fundamental en el mundo de las hermandades y cofradías hoy día. Y lo hace porque hemos sufrido una gran evolución a lo largo de los años de estas hermandades y cofradías. Es decir, hoy en día, como vivimos las hermandades, como vivimos las cofradías en la calle, como se vive en el seno de las hermandades, definitivamente no tiene nada que ver con hace 50, con hace 100 años, con hace 200 años. Porque las hermandades es la consecuencia de una capacidad que ha tenido de evolución y adaptación. Las hermandades se crean en la Edad Media y se impulsan a partir del Concilio de Trento, en el siglo XVI. Y ha sufrido guerras, ha sufrido invasiones, ha sufrido imperios, ha sufrido epidemias, pandemias, ha sufrido desamortizaciones, ha sufrido guerras, ha sufrido tiempo, conciencias distintas, ha sufrido sobre todo la huella que el tiempo deja en las cosas, pero las hermandades se han mantenido por dos cosas, fundamentalmente porque se han sabido adaptar, han renacido como el ave fénix de sus propias cenizas, y segundo, porque ha cambiado muchas cosas, pero hay una cosa que en los seres humanos y en los devotos y en los fieles, en los feligreses, en los hermanos, no ha cambiado, que son las emociones. Fijaros el papel tan fundamental que la emoción, surgida de la necesidad de vivir la imagen, de vivir la devoción, de vivir la emoción de una hermandad, tiene. O sea, es muy importante el hecho de darle el prestigio en el mundo de las hermandades y cofradías que tienen las emociones, porque de forma intacta se han mantenido a lo largo de este tiempo. Una evolución que ha sufrido, y lo hemos vivido, esa evolución en estos años, es decir, en los años 40, los años 50, el modelo de hermandad o de cofradía era muy distinto al de ahora. Estábamos en una época distinta social y política de España, estaba el nacionalcatolicismo, las cofradías estaban muy unidas al Estado y el modelo de cofradía era un modelo muy pasivo, un modelo casi de unidad feudal, donde varias familias mantenían la cofradía, pagaban la banda de música, pagaban las flores y se hacían cargo de todos los emolumentos que eran necesarios para la salida el día de la cofradía. Esta era la realidad. Había una protección importante, había un modelo de costaleros, hay varios capataces y costaleros profesionalizados, gente asalariada, bandas de músicas asalariadas. Hoy hay muchos hermanos que participan en las estaciones de penitencia. Después del nacionalcatolicismo hay una cierta duda que qué iba a pasar con la democracia. La democracia al final lo que hace es también democratizar las hermandades, y las hermandades se llenan de gente a través de los jóvenes, a través de las cuadrillas de costaleros, a través de los capataces, a través de las mujeres. Se hacen bandas de música, se hacen grupos jóvenes, se hacen cuadrillas de hermanos costaleros, se hacen muchas cosas. Y las hermandades se llenan de gente. Y gente de todo tipo, de género, condición social, de edad. Por eso es la grandeza emocional que tienen las hermandades, porque aquí somos capaces, en un núcleo de hermandad, de haber hombres y mujeres, de haber personas mayores y personas jóvenes y niños, de toda condición social, de toda formación. Entonces, esa es una de las grandezas. Y la Semana Santa y las cofradías, a partir de esa transformación, evoluciona hasta nuestros días. Y en parte es esa adaptación que a lo largo de siglos anteriores y centurias anteriores
había tenido las hermandades y cofradías. Hemos vivido una fuerte transformación y una adaptación que está relanzando la Semana Santa hacia nuestro futuro. Y digo esto porque vamos a ver las 6 emociones que están alojadas en nosotros, en todas las personas. Esas 6 emociones primarias que todos tenemos, hay quien dice que 5, hay quien dice que 7, porque las emociones se ven a través del rostro. El rostro de las emociones son los microgestos. Eso no lo podemos controlar, los macrogestos sí, pero los microgestos no. Y hay un microgesto que hay muchos especialistas y muchos científicos que dice que aparece en nosotros y que no es una emoción determinada, que es una distinta a esas 6 que la diré luego. La primera emoción es la alegría, emoción grata y viva producida por un motivo placentero. Es sinónimo de éxito y de satisfacción. Ejemplo, un ejemplo de alegría en nuestras cofradías. Pues después de la realización de la estación de penitencia, ¿cuál es el estímulo de la alegría? La consecución de un logro. El estímulo, ya decía, estímulo, acontecimiento y después del acontecimiento, emoción. La emoción de la alegría, ¿cuál es el acontecimiento? Por ejemplo, en el mundo de las cofradías, pues por ejemplo, que termine la estación de penitencia, nos vemos aquí y todos los costaleros nos fundimos en un abrazo, los hermanos nazarenos en un abrazo, los acólitos. ¿Por qué? Porque se ha conseguido ese logro. O sea, nos hemos planteado el alcance de un reto que es hacer estación de penitencia y llegada la madrugada y llegada la amanecida y llegada las 11 de la mañana los pasos están aquí y todo el mundo ha podido hacer su estación de penitencia. Ahí, gracias a ese logro, tenemos la emoción de la alegría y la manifestamos, por ejemplo, abrazándonos o emocionándonos, ¿no? Claro, cada emoción tiene una carga emocional. En el caso de la alegría es la euforia, que es la alegría mal gestionada. ¿Cuándo se gestiona mal la emoción? Cuando le aplicamos un pensamiento negativo. Fijaros, yo pongo un ejemplo ahí de falsa euforia. No es euforia, es falsa euforia. La euforia también aparece en la alegría de forma pura, ¿no? El ejemplo es la celebración de una victoria después de un cabildo de elecciones. Ahí hay vídeos y en YouTube donde hay algunas hermandades donde ha habido 2 candidaturas y cuando se ha celebrado la victoria, más que alegrarse de la propia victoria, se ha alegrado de la pérdida del otro. Eso hay vídeos, porque hay incluso hasta ofensas. Esa es la falsa euforia. Una alegría que es conseguir ganar unas elecciones democráticamente a través de la voluntad y de la libertad de los hermanos, se convierte en una falsa euforia porque yo me estoy alegrando más de que el otro haya perdido más que de que yo haya ganado. Esa es la mala gestión emocional. Y eso es lo que pasa muchas veces. Y eso es lo que hay que evitar. Porque aquí estamos hablando de que un hermano mayor, de que un capataz, de que el presidente del grupo joven, de que el director de la banda de música son líderes. Líderes que no son jefes. Gestionan equipos que no grupos. Y no son jefes porque no es orden y mando. Y no son grupos porque no es un colectivo que se deja mandar. Es un equipo porque cada uno asume su responsabilidad en el gobierno de la hermandad y en los derechos y deberes que tiene como miembro de la Junta de Gobierno en virtud a los cargos que tengamos. Y es un líder porque inspira. Un líder porque intenta de que los demás lo sigan. Es un líder porque es capaz de hacer de personas normales personas extraordinarias. Es un líder porque genera con su liderazgo cohesión de grupo, cohesión de equipo. Entonces es motivador, genera motivación. Y si genera motivación, hay una cuestión que es un caso de éxito, que es la alegría. ¿Por qué? Pues porque estamos motivados y porque estamos todos pues tendentes precisamente a tener un pensamiento positivo que lo pongamos a nuestro favor. El líder, el hermano mayor, el capataz, el presidente del grupo joven, el director del coro de la hermandad, el director de la banda de música, tiene un papel fundamental en ese liderazgo, en esa gestión del colectivo, porque depende mucho la salud emocional que pueda tener la corporación en concreto. La segunda emoción es la tristeza. Todos los tenemos, nacemos con ello, y nos morimos con ello, nos vamos de este mundo con esas emociones.
La tristeza es pena, desconsuelo, aflicción, quebranto, tribulación, nostalgia. Aparece cuando existen heridas emocionales y no se cierran bien, tampoco se le han dado el espacio necesario, que es el llanto. La carga emocional es la depresión. La tristeza, el estímulo de la tristeza, igual que de la alegría era la consecución de un logro, el estímulo de la tristeza es la pérdida de alguien o algo. Esa pérdida, esa ausencia genera tristeza. Ojo que para saber qué emoción sentimos muchas veces tenemos que irnos al detonante. Muchas veces digo, estoy triste, estoy alegre, estoy enfadado, ¿qué me pasa? Vámonos al detonante, ¿qué me ha ocurrido? Eso te va a dar la información de lo que te pasa. Más que de lo que te pasa, de la emoción que tienes. Por lo tanto, cuando perdemos a alguien, perdemos a algo, salta como un resorte la tristeza. La tristeza se drena y hay que drenarla a través del llanto. Se necesita un periodo de duelo. Hay gente que no quiere la tristeza y la tristeza es tan necesaria como la alegría. Tenemos que detectarla, reconocerla, abrazarla y quererla porque es nuestra, está en nuestro cuerpo porque la necesita el cuerpo. No podemos decir, oye, con este clavo saco otro clavo, con esta mancha de mora o con otra mora se quita. No. ¿Por qué? Pues porque es una creencia falsa. Eso nos perjudica. Al final vamos a entrar en una carga emocional porque no hemos drenado emocionalmente la tristeza. La tristeza necesita duelo, necesita luto, necesita un mecanismo que tiene el cuerpo para liberar tensiones negativas, que es el llanto. Por lo tanto, la tristeza bien gestionada se convierte en melancolía o nostalgia. Mal gestionada puede ocurrir que en depresión. Ejemplo, cuando no se hace una estación de penitencia por las inclemencias del tiempo. Fijaros, ¿qué pasa? ¿Ausencia de qué? Pues de esa necesidad de hacer penitencia y de estar en las calles con nuestras imágenes, nuestros pasos. De hacer, imagínense las cuadrillas de costaleros ensayando y después pues no sale. Los nazarenos con toda la ilusión del mundo y no sale. Una junta de gobierno todo el año trabajando y ahora pues no ve realizar la estación de penitencia. Eso es, lógicamente, un motivo de tristeza. Y eso es fundamental saber gestionarla bien, porque la tristeza va a aparecer y si hay que llorar, se llore. De hecho, se llora mucho. Cuando el hermano mayor se pone en el atril y dice, tenemos los modelos meteorológicos y para no poner en riesgo el patrimonio humano, el patrimonio material y el patrimonio devocional que tiene la hermandad, pues no hacemos estación de penitencia. Lógicamente eso es un golpe en la línea de flotación del sentir cofrade, del sentir de la hermandad. Aunque para depresión los que cogemos algunos cuando termina la Semana Santa, ¿eh? La tercera emoción, el miedo. Voy a ir rápido. Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Supone salir de la zona de confort. El miedo es necesario. La carga emocional es el pánico. El miedo tiene un alto nivel de contagio. Los centros del miedo se cargan con fobias. El pánico es un vehículo de distribución ideal para el contagio del miedo. El miedo es necesario. El miedo potenciador puede ser un miedo limitante o potenciador. El miedo o te paraliza o te moviliza. ¿Cuándo te paraliza el miedo? Cuando es limitante. ¿Cuándo es limitante? Pues cuando el miedo no hace posible que yo haga lo que tengo que hacer y me lleva a la zona de confort y me lleva a la zona de parálisis. Cuando el miedo es movilizante, cuando el miedo te moviliza, pues cuando el miedo te mueve y te conmueve para hacer lo que tienes que hacer con precaución, porque ¿cuál es el detonante del miedo? Igual que la alegría, la consecución de un logro, igual que la tristeza, la pérdida de alguien o algo, el miedo aparece por la preocupación. Cuando estamos preocupados es porque tenemos miedo. Es obvio. La preocupación puede ser por la inseguridad, por muchas cosas. Pero cuando estamos preocupados aparece el miedo. Estamos preocupados, nos despertamos a las 4 de la mañana ¡pum! Y no nos dormimos más. Pues estamos ahí dando en la cabeza al miedo. Entonces, el miedo limitante, miedo movilizante. Miedo potenciador
y miedo que te paraliza. Ese miedo potenciador es ese amigo que todos tenemos que tener, que nos acompaña, porque es un sistema de alarma. Porque el miedo te da mucha información. El miedo ni detrás porque te empuja al abismo, ni delante porque te paraliza. El miedo al lado, que es un compañero que te va diciendo que tengas precaución y tengas cuidado, y que hagas las cosas, que salte a la zona de riesgo, que es donde te lleva el miedo limitante. Y en la zona de riesgo es precisamente donde tú creces, donde tú haces las cosas. Por lo tanto, el miedo es muy necesario, pero gestionarlo bien. El miedo no me puede llevar a no hacer las cosas, porque me limite y me paralice. Me tiene que llevar a la zona de acción, con precaución, porque estoy preocupado y esa es la responsabilidad. Estamos preocupados con esa responsabilidad. Vamos a ver, tenemos miedo a dos cosas fundamentales los seres humanos. Primero, a no estar a la altura. Y segundo, a que no nos quieran. Un capataz tiene miedo, por ejemplo, voy a poner mi ejemplo, Fran y yo. Cuando el domingo de Ramos sale la cofradía del Santo y hay un arco y hay otro arco y hay un dintel, tenemos miedo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una responsabilidad, porque el paso hay que echarlo a tierra, porque el paso tiene que salir en unas condiciones de un trabajo forzado de los costaleros y tiene que además largar un amplio trecho. ¿Pero qué haces? ¿Te quedas en casa? ¿Dices no saco el paso? Lo sacas, ¿no? ¿Cómo? Con ese miedo potenciador que te lleva a hacer las cosas con precaución y atento, porque la responsabilidad te invade. Eso es muy importante. Miedo a que no nos quieran. Fijaros, y ese miedo existe en las cofradías. Cuando mucha gente, y le damos los relevos a la gente, mucha gente hay que ver, me ha dado el peor relevo, es que el capatán no me quiere, es que el capatán no confía en mí. Miedo a que no te quieran. Miedo a no estar a la altura. El otro tipo de miedo. Oye, yo no me presento a la Junta de Gobierno, ni me presento a unas elecciones porque no me veo capacitado para ganar. No creeros nunca a nadie que os diga no vaya a poder, porque realmente quien no puede es quien te lo está diciendo. Si quieres, puedes. Para eso hace falta el autoconocimiento, porque tenemos que saber cuáles son nuestros límites, por debajo y por arriba. Tenemos que saber cuáles son los objetivos planteables, porque tengamos que detectar cuáles son los objetivos alcanzables. Por lo tanto, tenemos que tener autoconocimiento para saber que el reto que yo en la vida, estamos hablando de las cofradías, haga, pues tiene que ser un reto adaptado a mis circunstancias. Y si quiere, puede, pero no nos creamos que no. El miedo al hablar en público también es un miedo muy recurrente, se llama glosofobia. Y es un miedo. ¿Ustedes creen que yo tenía hoy miedo al venir aquí? ¿Sí o no? No. No, sí. Te digo yo que sí. Te digo que sí. Pues, ¿sabes por qué? Porque estoy preocupado. Llevo 3 días preocupado. Llamando a esta mujer, llamando a María, llamando al presidente. ¿Por qué? Pues porque estoy preocupado. ¿Por qué? Porque me pesa la responsabilidad. Entonces tengo que tener un miedo que colabore conmigo. No un miedo que me deje hoy en casa. Mira, Teba, que es que me da un dolor barriga hoy no puedo venir. Realmente lo que tengo es que estoy muerto de miedo y me está llevando a la zona de confort, a la zona de inacción. La cuarta emoción es el enfado. Voy a ver el tiempo, de verdad, porque no me quiero pasar, sinceramente. Vale. El enfado, emoción de disgusto y mala disposición hacia una persona o cosa, generalmente a causa de algo que contraría o perjudica. Se produce cuando hay un traspaso de límites. Esos límites, los seres humanos nos enfadamos mucho con 3 cosas fundamentales. Dice, traspaso de límites. Primero, que traspasen los límites de nuestra dignidad. Segundo, los seres humanos nos enfadamos mucho ante las injusticias. Y tercero, los seres humanos nos enfadamos mucho ante la falta de libertad. Esas 3 cosas nos llevan a la ira, nos llevan al enojo, nos llevan al enfado. ¿Cómo gestionamos la carga emocional del enfado y no ir a resentimiento e ira? Pues con un pensamiento positivo y con una acción positiva. El enfado es un descontrol, es una preponderancia de la amígdala inflamada en secuestro emocional y no deja que el raciocinio entre en la acción, en nuestro comportamiento. Por lo tanto, tomar una decisión con un secuestro emocional en la campana de Gauss, arriba en la cúspide, nos puede costar caro. Ahí no hay que tomar decisiones, ahí es lo que nos decían nuestras abuelas, cuenta 10, 100, 1000, 10.000.
tranquilízate y no tomes decisión, porque lo que ocurra va a ir en contra tuya, aunque tengas razón. Porque hay una frase en la emoción del enfado que para mí es lapidaria: quien pierde el control, pierde la razón. Quien pierde el control, pierde la razón. Yo podré tener más razón que un santo, pero como lo diga descontroladamente, la gente no va a creer en mí, porque he perdido el control y la gente desconfiará, porque no le doy equilibrio, no le aporto moderación, no le aporto raciocinio, le estoy aportando desorbitación, le estoy aportando descontrol. Quien pierde el control pierde la razón. Esto es muy importante aquí, porque es emoción, pero en la gestión de la emoción en la vida y por supuesto en las hermandades. Hay un vídeo por YouTube de un capataz de Sevilla, lo pongo ahí, cuando se va, que está escuchando voz, está la gente hablando, está llamando y está la gente hablando y se va para atrás y dice: ahora mismo llamo yo aquí a 100 tíos y están todos aquí, y a ustedes os he hecho toda la calle. Él pues estaba, lógicamente, viéndose, ¿qué? Pues traspasado la dignidad suya, porque está hablando y la gente no está echando cuenta. Y se enfada. Pero ¿cómo reacciona? Descontroladamente. Dice que los va a echar a todos. De forma empática no. De forma asertiva no actúa. Igual hubiera sido de otra manera haber tomado una decisión, no en ese secuestro emocional que tiene en ese momento ese capataz, que todos algunos sabemos quién es, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Pues porque el capataz es el líder. El capataz no es un jefe y todo el mundo allí. El capataz tiene que generar convivencia, tiene que generar fraternidad, porque una hermandad es un colectivo fraterno, religioso, convivencial. Esa es la grandeza, es la necesidad que todos tenemos de estar juntos. La quinta, el asco. El asco es una emoción y además muy importante porque es adaptativa. Gracias al asco, el ser humano está en la tierra, igual que por el miedo. Impresión desagradable, repugnancia producida por algo que incita a rechazo, se traduce en un alejamiento de los hermanos y en el posterior desapego a la institución religiosa. El asco está muy vinculado a los sentidos, a la programación neurolingüística de los seres humanos. Está muy vinculado precisamente a el tacto, el oído, el olfato, el gusto. Está vinculado, porque es lo adaptativo, es lo que quiero o no quiero, me gusta o no me gusta. Pero la repugnancia, que es el asco, tiene un alto alcance. Un alto alcance. Por ejemplo, pues el racismo es asco. O sea, que tiene un alcance mucho más allá del propio sentido biológico. Alejamiento de muchos hermanos que anteriormente tuvieron responsabilidades de gobierno, o hermandades que tuvieron, yo pongo dos ejemplos, o hermandades que tuvieron que salir de sus sedes canónicas y buscar alojo en otros lugares. Alejamiento de muchos hermanos, esto pasa mucho. Hay gente que cuando termina su acción o su responsabilidad en la Junta de Gobierno, se alejan de la hermandad y no aparecen más por ella. Hay una especie de rechazo, de repugnancia. O hermandades que tuvieron que salir de sus sedes canónicas y buscar alojo en otros lugares. Me estoy acordando de la Hermandad del Rocío de Triana, me estoy acordando de la Hermandad de las Aguas, me estoy acordando de la Hermandad de la Esperanza de Triana y me estoy acordando de la Hermandad de la Estrella, que eran 4 hermandades que estaban en San Jacinto y que por la comunidad eclesiástica que allí hay, tuvieron que irse. El rechazo absoluto de esos colectivos religiosos y de esas hermandades hacia esa comunidad ha sido eterno, y es eterno, gracias a eso, a que no se gestionó bien por parte de la comunidad y provocó lo que provocó, y de las malas formas en las que se hicieron las cosas. Y por último, sexta y última emoción es la sorpresa. Alteración emocional provocada por algo inesperado, provoca la visión de algo inesperado y novedoso. La carga emocional es la conmoción o el shock. La sorpresa es una emoción transitoria, es una emoción secundaria que le da paso a una primaria. Es decir, la sorpresa aparece en nosotros y tiene
una morfología muy característica dentro del lenguaje estético del ser humano, porque abre los ojos, abre la boca, te sorprendes y luego, en la noticia, la que sea, le das paso al miedo, le das paso al enfado o le das paso a lo que sea, a la emoción que tenga como primaria. Pero la sorpresa es una almohada, es algo transitorio que te vale para recibir bien esa emoción más fuerte. Y la sorpresa es algo ahí que está como colchón, ¿eh? Nos sorprendemos mucho, yo pongo ahí casos de sorpresa, ¿no? La reacción que tenemos después de la restauración de un elemento ornamental o la impresión que algunos sucesos inesperados en la estación de penitencia. Yo recuerdo cuando se restauró la túnica del Señor que lo primero fue la sorpresa. Abren los ojos, la boca, Dios mío, qué cosa, cómo es esta obra de arte, porque de hecho lo es, ¿no? La túnica que restaurasteis, ¿no? Entonces eso es un shock sorpresivo. Y os acordáis, otro shock es cuando se cayó el Cristo, acordaros de la carretería, del Cristo de la Salud de la carretería que se cayó encima de los dos ladrones. O sea, eso fue un shock para todo el mundo, la gente se impresionó sobremanera. ¿Por qué? Entonces son elementos que ocurren en la Semana Santa y en las cofradías que generan todo ese salto de emociones, porque todos esos estímulos genera emociones, porque las emociones están en nosotros, las emociones no están ajenas de nosotros, y el mundo de las cofradías es un mundo de emociones, es un universo de emociones, es un manantial y una fuente inagotable de sabiduría emocional. Lo repito, el ser humano percibe, luego se emociona, esto me gustaría que quedara anclado, percibe, que es el detonante, el estímulo, se emociona, salta en automático en virtud al estímulo, una emoción determinada, pensamos, y ahí está la clave de la gestión, esa es la inteligencia emocional, pensamos con calidad y se la unimos a la emoción y luego sentimos. Qué importante el sentimiento, fundamental, unido a la devoción, es el alma de las cofradías, el alma de las cofradías. En virtud al sentimiento se actúa y luego se obtiene resultados. El mapa de competencia son dos, el social y el personal. El personal es autoconocimiento, autocontrol y personal. Autocontrol y automotivación, perdón. Y el social es empatía, asertividad, que no está ahí, y habilidades sociales. El primero, el nuestro, el que nos pertenece como seres humanos, autoconocimiento. El autoconocimiento es fundamental para saber quiénes somos y para alinear lo que somos con lo que parecemos. Si intentamos parecer alguien distinto a lo que somos, entramos en lo que se llama disonancia cognitiva y empezamos a sufrir mucho. Y al final también la gente se da cuenta de que no somos de que no aparentamos lo que somos. En la medida en que tengamos alineado el ser y el parecer, lo que soy y lo que parezco, tendremos una mayor y autosuficiente salud emocional desde el punto de vista del autoconocimiento. Problema del autoconocimiento, que nos da miedo entrar en nosotros mismos, que cuando hacemos el trabajo de introspección para luego hacer la extrospección, lo que vemos no nos gusta y salimos a correr de nosotros mismos. Vemos oscuridades, vemos negritud. En esa galería honda hacia abajo aparecen cascotes, se nos cae en la cabeza, polvo, nos ahogamos, tosemos. Y aquí ¿cuándo llega el brillo? ¿Cuándo llega el oro? ¿En qué momento? ¿En qué instante? Bueno, pues precisamente ese es el problema, que muchas veces vemos lo que vemos y salimos de nosotros y queremos ser otra persona distinta a la que somos y queremos dar la responsabilidad nuestra a otros para que otros decidan por nosotros. Esa es la falta de autoconocimiento. Pero al final, si ahondamos en ese trabajo de introspección, tendremos y contemplaremos nuestro brillo, porque todos tenemos brillo, muchas miserias, pero muchas grandezas, muchas luces, pero mucha sombra, mucha mentira, pero mucha verdad. Con lo cual todo, absolutamente todo, nos pertenece. Y en esa medida tenemos que aceptarnos. Si nos aceptamos, tenemos autoconocimiento. Si nos aceptamos, tenemos autoestima. Si tenemos autoestima, tenemos fortaleza. Porque tenemos el mundo interior. Somos icebergs. Lo que vemos los unos de los otros es el 10% de lo que somos. El 90% está dentro de nosotros. Este edificio, que es el más antiguo de La Palma, el Valle,
está en pie, están las columnas cruciformes, están las bóvedas apuntadas, está el artesonado, está todo, la belleza gótico-mudéjar de este edificio, pero se mantiene en pie y ha durado siglos porque tiene debajo una cimentación que no vemos y que ha soportado su peso. Lo que soporta el peso de nuestro propio ser es nuestro autoconocimiento. La cimentación de nuestro ser y nos mantiene en pie es el saber quiénes somos, para actuar en virtud a eso. Eso es lo que nos soporta, esa es nuestra cimentación. Eso es lo que luego el edificio nuestro se mantiene arriba. Sin eso viene un viento y nos lleva. Porque estamos acomplejados, porque queremos ser otras personas, porque no nos aceptamos, porque no queremos ser quienes somos. Al final estamos, como decía Marilyn Monroe, despreciando la vida que nos han otorgado porque queremos tener otra vida. Y la vida que tenemos es auténtica, somos seres auténticos, seres distintos, seres maravillosos, seres verdaderos, seres que le tenemos que dar gracias a Dios de estar aquí y de ser como somos. Y nosotros, en el pueblo en que vivimos y en el mundo y en la tierra en la que estamos. Lo segundo es el autocontrol. El autocontrol es tomar buenas decisiones y no está al albur de los deseos. De eso depende el autoconocimiento. Y luego la automotivación, importante en las hermandades, porque podemos estar motivados y entramos motivados. Y una junta de gobierno nueva, reciente, preparada, motivada, devota, con experiencia en la cofradía y en la hermandad, motivado, pero luego ocurre una cosa, la motivación solo no vale, luego hay un trayecto donde se necesita ¿qué? Se necesita acción, motivación más acción, consecución de logros. Son 4 años. El arranque fue por una motivación, el arranque fue por un autoconocimiento, el arranque fue porque queremos hacerlo y queremos otorgarle a la hermandad lo mejor de nosotros. Pero ahora el tiempo exige un trabajo y una acción, que es lo que va a alcanzar el que la hermandad sea más grande, porque haya más hermanos, porque se restauren el amplio y maravilloso patrimonio ornamental que tiene. Para eso hace falta acción. No vale con la motivación. Los logros se alcanzan porque hay un trabajo que se une a la motivación iniciática. Y luego las sociales, la empatía. Qué importante la empatía en un hermano mayor, qué importante la empatía en un capataz, qué importante la empatía en un miembro de junta de gobierno, en los cargos de dirección. Qué importante la empatía. La empatía no es ni simpatía ni antipatía. La empatía es comprender de una forma profunda el mundo del otro, de la otra persona, ponerte en los zapatos, mirarla a los ojos, escuchar con la mirada, que se sienta la otra persona respetada. Somos visuales, estamos programados, la mayoría de nosotros, la programación neurolingüística es visual, necesitamos que nos miren, queremos ser respetados a través de los ojos. Es importante mirar. Y es importante empatizar, que significa, es una palabra, yo con mi amigo Villalba me lo dice muchas veces, pero es una palabra muy manoseada y muy mal utilizada hoy en día, muy mal utilizada. Porque todo el mundo coge la empatía porque es una palabra estética. Pues no, la empatía hay que saber qué significa, y significa comprensión del mundo profundo del otro. La simpatía, entendimiento, y la antipatía, desprecio. Hay que irse al punto medio, que es la empatía. Y la empatía no es solución, es ayuda. Ayuda. Cada uno salimos por nuestra escalera. No podemos ser solución. Porque al final, ¿sabéis lo que pasa? Que nos complicamos la vida. Y le complicamos la vida a los demás. Tenemos que tener vocación de ayuda, de apoyo y ayuda, y tenemos que comprender mirando a los ojos a las personas. En el caso de las juntas de gobierno, imagínate los hermanos. Imagínate 2 de las cosas que tiene una hermandad en sus reglas. 3 cosas fundamentales: el culto público, el interno y el externo, la formación y la caridad. Eso está en la regla. Esto es empatía. Este acto de formativo que cumple una de las misiones de la regla es empatía de la hermandad con sus hermanos. Así de claro.
comprende totalmente el hecho de que la formación es necesaria para el crecimiento y el desarrollo de una hermandad grande, de una hermandad histórica. La caridad es empatía, las necesidades que tienen los hermanos, que no puedo pagar este mes de luz, que no le puedo dar de comer a mis hijos, y las hermandades ahí, desde tiempos inmemoriales, cuando eran hospitales y hacían caridad pública las hermandades, el Hospital de la Inmaculada, que es el antiguo ayuntamiento, el Hospital de San Blas, que es en lo que era el Barato sevillano, el Hospital de San Juan, que era el edificio de Hacienda, el Hospital de la Misericordia y Magdalena, que era el edificio de Asuntos Sociales. La Palma estaba llena de hospitales de caridad, donde se le daba a la gente, se le atendía a la gente, a los vagabundos, se enterraban a las personas. Fijaros la labor. Por eso no es casualidad que entre las reglas y en los fines de la hermandad esté la caridad, porque la caridad es lo que ha hecho toda la vida las hermandades y cofradías, el culto público y, de forma más moderna, la formación. Pero la formación también ha estado a través del culto interno, a través de los sacerdotes y a través del clero, pero ahora también a través de los seglares, porque es muy importante desde el punto de vista emocional el que se forme los seglares y los seglares, es muy importante, porque se le da mucha participación al conjunto de las hermandades. Por lo tanto, fijaros si es empática una hermandad, totalmente. Lo segundo, que no está ahí, asertividad. Asertividad es hablar alto y claro. Asertividad es decir no de forma emotiva. Asertividad es decir no de la manera que nos gustaría a nosotros que nos dijeran. Asertividad no es ni pasividad ni agresividad. La pasividad es me callo y que salga el sol por antequera. La agresividad es, de forma abrupta, actuar. Y la asertividad es, como la empatía, la palabra mágica y la acción mágica, porque ese es el respeto al hermano en este caso. Imagínate que va Manuel, o va Juan, un hermano, oye, que yo quiero ser costalero. Y Juan, por ejemplo, o Juan Robledo, o Juan Lepe Moro, o Manuel Robledo, pues le dice, se calla, bueno, ya veremos. Y pasa a los ensayos, pasa a la cofradía y no llama a nadie, he sido pasivo, ¿no? Han sido pasivos. Si por el contrario le dice, tú no puedes con el paso, te voy a meter, además, tú nunca te has metido en un paso, yo no esto. ¿Qué he sido? Agresivo. ¿Cómo serían asertivos? Oye, pues mira, ahora mismo tengo el paso completo, tengo 2 relevos por trabajadera, es un poco lo que siempre he venido haciendo. Tú te vienes con tu costal, ensayas algunos ensayos, no te garantizo que vayas a salir esta estación de penitencia esta próxima madrugada, pero te digo que en un futuro, cuando haya alguna baja, eres tú el que entra, de momento no puedes. He sido asertivo, ¿no? He respetado, he hablado con emotividad. Hay un comportamiento emocional bien gestionado desde los capatazos, desde el capataz hacia el hermano que quiere y aspira a ser costalero, ¿no? ¿Sí o no? Es que estos modelos son fundamentales, entre otras cosas, para que la gente vengan a las hermandades y no se vayan de ellas. Porque vean esa gestión emocional, ese cariño, ese respeto que las emociones imperan cada vez que se ponen en práctica. Y por último, las habilidades sociales. Habéis fijado que es lo interno, autoconocimiento, autocontrol y automotivación, y lo externo, empatía, asertividad y habilidades sociales. Las habilidades sociales, que es el respeto al hermano, el sonreír, el dar la mano, el mirar a los ojos, el no tener más del 30% del dominio de la conversación, dar la palabra, si se interrumpe, dar de nuevo la palabra. Ese respeto absoluto y llamar a la gente por su nombre. Llamar a la gente por su nombre. Hay cofradías que en el atril antes de la salida nombran a todos los hermanos. A todos los hermanos. O sea, es la reafirmación de esa identidad que tiene el hermano como cofrade y como devoto de ese colectivo religioso. Dale para adelante. Dale. Autoestima, he dicho. Espera. Autoestima es la aceptación de uno mismo y la proyección que hacemos de esa aceptación. Ya termino. Las hermandades son un manantial de sabiduría emocional. Adelante.
Dale para adelante, dale para adelante. Dale para adelante. Vale, pues dale para atrás, dale para atrás. ¿Vale? Dale para atrás, dale hacia la cosa. Dale, ahí. Las hermandades son un manantial de sabiduría emocional. Lo comenté antes. Las hermandades han sufrido un largo desarrollo a lo largo de los siglos. Se han adaptado y gracias a esa adaptación han permanecido y prevalecido a lo largo de los años, de los siglos y sobre todo ha permanecido en la devoción de los pueblos y de las ciudades. Ha cambiado muchas cosas. Una cofradía del siglo XVI no tiene nada que ver con la cofradía de hoy. Una cofradía romántica tampoco, una cofradía clasicista tampoco, ni siquiera del nacionalcatolicismo. Ha evolucionado, se ha desarrollado y han cambiado muchísimas cosas, pero no han cambiado las emociones. Gracias a las emociones está la necesidad del hermano, está la necesidad del devoto. Muchas de nuestras imágenes ardieron y se hicieron otras, se gubiaron otras. Muchas de nuestras hermandades desaparecieron y de nuevo se rehicieron y de nuevo se reconstruyeron las hermandades. Muchas de nuestras hermandades tuvieron que irse de los templos e irse a otros templos, a otras feligresías, y se mantuvieron incluso hasta crecieron. Y siempre estuvieron ahí. ¿Por qué? Porque había emoción en las personas, porque había personas. Las hermandades son las personas. Cuando no hay personas, no hay las hermandades. Ese Cristo, por ejemplo, ese Cristo gótico, que es una maravilla que a mí siempre me ha gustado, y que yo cada vez que entraba cuando era un niño en el valle miraba, ese Cristo a lo mejor tuvo en un día, vino de una desamortización, vino después de la guerra civil cuando se reconstruyó un poco el valle y se trajo esa imagen, la trajo precisamente don Ignacio de Cepeda. Y venía de un templo que estaba allí porque procedía de una desamortización. A lo mejor esa imagen en el siglo XVI tenía una hermandad, o en el siglo XVII esa imagen era objeto de devoción de muchas personas. Dejó de tenerla, y como dejó de tenerla, entró en el ostracismo. Al final, gracias a Dios la tenemos, como valor artístico e iconográfico, pero como no tenía gente, dejó de existir la hermandad. El gran patrimonio de las hermandades son las personas, que mantienen una devoción de siglos, que son capaces de hacer renacer una hermandad extinguida, que son capaces también de hacer crecer una hermandad que cambia de feligresía o cambia de sitio canónico. En definitiva, las personas que son las emociones que hoy hemos visto una a una y que hemos asociado al mundo de las hermandades y cofradías, que a todos los que estamos aquí nos gusta y nos enamora. Importante de la inteligencia emocional, querernos nosotros, querernos nosotros desde el autoconocimiento y la autoestima, querer a las personas, a los demás, desde la empatía y la asertividad, y que los demás nos quieran a nosotros, y hacer siempre eso desde la humildad, desde la naturalidad y desde el corazón. Las hermandades y cofradías son centros manantiales de sabiduría emocional, son centros emocionales que tenemos el querer y el deber de mantener y de mejorar. Como decía José Sánchez Ubé, ese gran cofrade, la Semana Santa está repleta de vivencias y de emociones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Y si hay alguna pregunta o algo? Gracias. Bueno, muchísimas gracias por una cuestión muy importante en la inteligencia emocional, que es la escucha activa. La escucha activa es fundamental para que haya una buena inteligencia emocional y una buena conexión entre el ponente y el público que lo escucha. Estamos hablando de que las hermandades son eso, son conexiones con nuestras imágenes a través del costal, conexiones directas, a través del costal, a través del llamador,
son rituales penitenciales a través de la túnica y son, por supuesto, emociones y devociones heredadas de padres a hijos en nuestras generaciones anteriores. Por lo tanto, el contenido emocional que tiene una hermandad y que tiene una cofradía es absoluto y no está estudiado por nadie. Qué curioso. Por nadie. Porque nos referenciamos y vamos a fuentes originales y no aparece ninguna fuente original con un tratamiento de las emociones en las hermandades y cofradías. Por lo tanto, lo de hoy, ya digo, que ha sido fruto de la experiencia que todos tenemos y hemos vivido en este mundo que tanto nos gusta y tanto nos enamora. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Me encantaría. Vamos. Me he pasado un poco, ¿eh? Pero me vaya a perdonar. Que nos digas cómo podemos gestionar esa depresión del domingo de Resurrección. Eso no puedo yo hacerlo, ¿eh? Porque yo soy el primero que la cojo. Qué bueno, ¿eh? Además lo decimos siempre, ¿verdad? No. Bueno, ya, muy bien. Yo lo primero te voy a dar la enhorabuena por esta conferencia. Yo creo que es para reproducirla una y otra vez. Si nos han grabado las cámaras de televisión, pues lo podremos hacer y si no en la memoria lo tendremos durante mucho tiempo. Así que enhorabuena. A mí me queda claro que las emociones es una parte fundamental de las hermandades. Creo que nos ha quedado claro a todo el mundo. Pero si nosotros pudiéramos dividir el patrimonio que tienen las hermandades en tres partes, que es el patrimonio humano, el patrimonio inmaterial y el patrimonio material, creo que esta conferencia se ha desarrollado dentro del patrimonio inmaterial. Exacto, exacto. Entonces mi pregunta es, ¿qué pondrías primero? ¿El inmaterial o el humano? ¿Y de dónde viene uno y si se retroalimenta uno con otro? Me encanta la pregunta, pero creo que está contestada en el final. Las personas, las cofradías son las personas, la gente. O sea, el patrimonio inmaterial, que es el devocional, es el emocional, es el sentimental, es el que demanda a las imágenes y es el que demanda a la cofradía y es el que hace posible desde la motivación el que exista la Semana Santa, en este caso, que estamos en una cofradía de penitencia. O sea, el fundamental es el patrimonio inmaterial, que es la necesidad emocional y devocional que tenemos los cofrades, los católicos, de tener un cauce de salvación espiritual a través de la cofradía y de nuestras imágenes, de la devoción de nuestras imágenes. Es lo fundamental. A partir de ahí aparece el patrimonio, aparece la motivación por crecer como cofradía, pero eso es lo que te genera, primero, heredad, transmisión, y ahí es donde está la base del futuro y del pasado, que te justifica el presente. Entonces, al final, lo fundamental de las hermandades son la gente, son los hermanos. Y es que además eso te lo he escuchado yo a ti, siempre, que cuando hemos hablado, y he escuchado a Teba, vamos a cuidar a los hermanos, vamos a cuidar a los hermanos. Los que somos capataces estamos muy pendientes de eso, vamos a cuidar a la gente de abajo, vamos a cuidarlo. La banda de música, lo mismo, que hay muchas bandas de música que son hermanos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el Padre Jesús, ¿no? Tenéis una banda de música que es de la hermandad, fíjate. O sea, hay que cuidar a la gente y hay que tratar desde un punto de vista de inteligencia emocional y de la gestión emocional, porque mira, no lo he dicho antes, pero el 80% del éxito en la vida lo da la inteligencia emocional, solamente el 20% lo da la inteligencia racional. Entramos en los trabajos por la inteligencia racional, pero salimos de ello por la falta de inteligencia emocional. Del 75%, o sea, de los pensamientos que tenemos a lo largo del día, que tenemos 75.000 pensamientos, porque es básico esos pensamientos para aplicarlo a la emoción y para obtener un buen sentimiento. Pues de los 75.000 que tenemos a lo largo del día, el 90% son negativos. Negativos, fíjate la lucha que tenemos emocional y desde lo racional. Y está justificado el por qué son negativos.
porque está basado en el instinto de supervivencia, en lo más primitivo que tiene el ser humano, en lo reptiliano, en que ve los peligros por todos sitios, en que ha tenido que el ser humano levantarse y salir a cazar para darle de comer a sus hijos, ha visto peligro por todos sitios, y eso nos ha generado un pensamiento negativista. ¿Cuál es el reto de la inteligencia emocional? El convertir ese pensamiento en positivo, y que ese pensamiento positivo lo apliquemos a la emoción y lo pongamos a nuestro favor desde el punto de vista sentimental, porque en base a eso vamos a actuar. Entonces, para mí, lo inmaterial, o sea, la devoción, la emoción, es la base del presente, del pasado y del futuro de la Semana Santa, de las cofradías. Esto que he comentado yo aquí es una cuestión basada, hay muchos autores ya sobre este tema. A mí es que me gusta mucho personalmente, ¿no? Y está muy cientificado. Hay muchos científicos y muchos investigadores. Lo que yo he hablado aquí es el 70 o el 80% de lo que todos estos investigadores e innovadores coinciden. Hay mucha gente que dicen otras cosas, y que yo respeto. Yo lo que he dicho aquí es lo que el 80% de los investigadores y científicos dicen que es esto. Y lo que he tratado es de ese 80% traérmelo al mundo que nosotros con intensidad y emoción vivimos, que es las cofradías. ¿Vale? Hablaste, Manolo, de una séptima emoción. Exacto. El desprecio. Parece ser que el desprecio no es el asco. El asco, hay una comisura de labios simétrico. El rostro, o sea, la cara es el rostro de las emociones. O sea, los microgestos nos dicen nuestro estado de ánimo. Yo no controlo. Ustedes sabéis, tenéis más información de mí que yo. Ustedes sabéis si yo he estado bien, si he estado mal, me lo habéis visto a mí. Yo lo que controlo es mi macrogesto, mi cuadrante de mano, mis pies, eso sí lo controlo. Y trato de potenciar el mensaje a través del reforzamiento de las manos, de los pies, de la neutralidad del pie, de la moderación, del equilibrio, todo ese tipo de cuestiones. Pero el microgesto te revela el rostro de las emociones. Entonces hay un microgesto que es el de la comisura de los labios así en simétrico, que ese es el asco. Pero hay, y es verdad, fijaros en algunos discursos políticos, fijaros, hay uno que sale y entra en asimetría. Este labio aquí arriba. Ese es desprecio. Y hay autores que dicen que es una emoción pura, una emoción individual, que no depende del asco. Y posiblemente lo sea. Yo soy de esa opinión también. Pero hasta que no lo vea en más artículos, o lo vea en más tratados, o en más conferencias, no me lo voy a terminar de creer. Pero hay un profesor mío, que es José Luis Martín Ovejero, que ya lo ha escrito. Y lo justifica, y la justificación me parece acertadísima, porque además es verdad. Fijaros que hay una comisura de labios no simétrica, que no es el asco y que es el desprecio. Y por eso lo dice. Y por eso lo dice esa séptima emoción que sería. Bueno, en sí. el tema de la automotivación, has estado hablando de la automotivación, que obviamente cuando se entra a una junta de gobierno o se decide ser capataz de un paso, formar parte de algo, tú ya tienes una motivación inicial que te hace entrar ahí. Pero verdaderamente entiendo que tiene que haber esa automotivación, tiene que ir alimentándose a lo largo de los 4 años, porque si no, te muerde la pena. Es muy duro. Es muy duro. Claro. Imagínate un capataz, que es nombrado por la Junta de Gobierno capataz de nuestro Padre Jesús, de la Virgen del Socorro, ¿no? Ahora, muy bien, yo soy capataz, pero yo no soy un martillero. ¿Qué es un capataz? Un capataz tiene que buscar a la gente y tiene que igualar la cuadrilla y tiene que sacar el paso y meterlo, como decía el Gordi, no solamente sacarlo, hay que hacerle recorrido. Las cualidades, ¿no? Las cualidades de esa persona. Claro, entonces ahí yo puedo estar motivado porque he tenido una gran noticia, porque me gusta y yo voy, pero ahora yo tengo una responsabilidad, un compromiso. Ese compromiso está relacionado con la acción y la motivación, que es el arranque, y la acción, que es el recorrido, va a ocasionar el objetivo alcanzable, que es sacar la cofradía, sacar el paso, hacerle la estación de penitencia y que todo vaya bien, pues ese es el objetivo alcanzable. Pero claro, es que pero además que la vida es así, todo.
Tú en tu trabajo, que tú me lo dices muchas veces, que eres perita, pues imagínate si tú solamente te motivas con eso, pero después tienes que hacer los informes que haces, ¿no? Para poder alcanzar el objetivo, pero ¿no? quiero decirte, en esa automotivación, dentro de la hermandad, tiene que tener un alimento especial en el liderazgo, entiendo, del hermano mayor. Lo he dicho, me he parado en el liderazgo del hermano mayor. Hay varios hermanos, está Teba, está mi mujer, que también es hermana mayor, y creo que yo no hay más hermana, ¿no? O sea, el liderazgo es fundamental porque inspira y hacen que te sigan. Y ese líder, a su vez, que tiene que ser un líder resonante, no puede ser un líder disonante. ¿Qué es un líder resonante? El que está en la onda del equipo. Él no puede ir de otra manera a cómo va el equipo, él tiene que estar en esa onda. Entonces, cuando hay esa resonancia, todo funciona. Cuando hay disonancia, hay problemas. El líder tiene que ser visionario, porque sea capaz de generar carisma a través del discurso. Afiliativo, porque sea capaz de generar sentimiento de pertenencia con la hermandad, con el escudo, con la marca de la hermandad, con las imágenes, con el Señor, con la Virgen. Tiene que ser democrático, porque sea capaz de generarle una responsabilidad y una atribución a cada uno de sus miembros. Timonel o centrífugo, es decir, arrimar el hombro. Si hay que montar la caseta de feria, el hermano mayor es primero. Y ahora por las habas, el hermano mayor es primero. Tiene que dar ese ejemplo, porque eso es liderazgo también. Y en ocasiones también el que se llama autoritario. Ese es muy disonante, pero algunas veces no hay tiempo y hay que decidir, el hermano mayor que tiene que decidir, esto es lo que hay. No siempre, más bien nunca, pero hay veces que hay que ejercerlo. ¿Cuál es la verdadera cuestión de un líder, en la maestría del gran líder? La maestría del gran líder está en que sepa aplicar ese modelo de resonancia de liderazgo en virtud al momento que esté viviendo. Si eres capaz de alternar un liderazgo y otro y hacerlo en virtud a la circunstancia que haya, el líder es un cañón y va a motivar. Y aparte va a inspirar y la gente lo va a seguir. Fijaros en Cristo. Cristo era un líder visionario, un líder resonante. Dejaron su familia, dejaron sus barcas, dejaron sus carpinterías, lo dejaron todo para irse con él. ¿Y él qué le ofrecía? Porque era toda una incógnita, ¿no? Pues fíjate si era líder, si inspiraba, si hacía cohesión de grupo, fíjate si convertía las personas normales en personas extraordinarias. ¿No? Sí. Sí, Antonio. Enhorabuena por tu ponencia. Nada, muchas gracias, amigo. Tu gran saber de este tema. Y quería yo hacerte la siguiente pregunta. Cuando hay que tomar una decisión arriesgada o un riesgo, vamos a llamarlo temerario, ¿dónde encajaría, en qué tipo de emoción o sentimiento encajaría tomar una decisión arriesgada? En el miedo. Claro, tú tienes que analizar lo que vas a decidir. Estás preocupado, ¿no? Evidentemente, el estímulo es la preocupación, estás inseguro. Estás por lo menos con ojo avizor. Eso te genera preocupación, ¿sí o no? Pues la emoción que salta es el miedo. Claro, ahora apareces tú. ¿Qué miedo? ¿El limitante o el potenciador? ¿El que me lleva a la zona de confort o el que me lleva a la zona de riesgo? ¿Al que me paraliza o al que crezco? ¿A dónde me llevo? ¿A dónde estoy? Tomo la decisión desde el miedo movilizante. El miedo es la emoción que aparece cada vez que hay una preocupación. Y si tienes que tomar una decisión, es el miedo, evidentemente, el que aparece. Porque no sabes, la incertidumbre es lo que realmente te genera esa emoción, ese tipo de emoción. El miedo es necesario, es fundamental. El no miedo es ignorancia. Muy peligroso. El miedo excesivo es paralización, también lo es, porque no crece, no haces nada, te quedas en casa. El miedo va a tu ladito, ni detrás porque te empuja, ni delante porque te para, sino a tu ladito, acompañándote, porque es un sistema de alarma.
que te avisa de los peligros que puede haber, para que estés preparado, simplemente. Cepeda. Hemos hablado que va paralelo la inteligencia emocional y la racional, pero ¿se puede tener una buena inteligencia emocional si no se es inteligente racionalmente? Vamos a ver, buena pregunta. La inteligencia emocional depende de la emoción y del pensamiento. Una persona no tiene mejor pensamiento porque sea más inteligente. ¿Estamos de acuerdo, no? La inteligencia racional es una cosa que depende del nivel de neuronas que tenga, y el pensamiento, ¿de qué depende el pensamiento? ¿De qué depende? Mari Carmen, ¿de qué depende el pensamiento? Es una energía. ¿De qué depende? Tú lo sabes perfectamente. El pensamiento depende de los apegos, depende de las creencias, depende de los patrones de vida, depende de nuestra niñez, depende de nuestra familia, de nuestro colegio, de nuestros amiguitos, de cuando jugábamos en la plaza de nuestra barriada. Ahí se configura el pensamiento de una persona, de esos patrones. Puede ser más inteligente o menos inteligente racionalmente, pero tu pensamiento está determinado por tus apegos. Está determinado por tus creencias. Entonces tenemos un patrón de pensamiento en virtud de lo que hemos vivido, a lo que somos. Y es muy cultural. Una persona de Rusia no piensa como nosotros. Una persona de Cuba tampoco. Una persona de Cantabria no piensa como un andaluz. Una persona de Sevilla tampoco piensa como uno de Huelva. Tenemos patrones. Depende del clima, depende del entorno, depende de todo eso. De todo lo que somos, de lo que hemos sido, que lo tenemos dentro de nosotros. El pensamiento es lo que le aplicamos. El pensamiento es lo que le aplicamos a la emoción. Y esa fusión es lo que nos genera sentimiento. Pero una persona no tiene mejor pensamiento porque sea más listo o menos listo, porque tenga más capacidad cognitiva o menos capacidad cognitiva. La calidad del pensamiento depende de los apegos y de las creencias y de todas esas cosas. Y entonces ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que intentamos? ¿Qué es lo que intenta la inteligencia emocional? Estar en continuo cambio, romper pensamientos, estereotipos, romper creencias, romper apegos. Porque en programación neurolingüística hay una cosa que es definitorio de esa pregunta, Cepeda. El mapa no es el territorio. El mapa no es el territorio. Mi mapa es mi mapa, pero no es el territorio. El pensamiento propio o mi verdad no es la verdad, ni es el pensamiento de todo el mundo. Es el mío. Ahora, ¿qué ocurre? Que si nos quedamos anclados en el pensamiento que tuvimos y no evolucionamos, evolucionamos biológicamente. Tú ves una foto de cuando tenías 10 años y dices, tú, ¿y este soy yo? Pues eres tú, pero has cambiado. Pues el pensamiento también hay que cambiarlo, porque el pensamiento es adaptativo. Pero realmente la formación académica, Manolo, que se pueda tener cada uno de la forma personal, académica o no académica, una formación racional, si te va cambiando o si te va adaptando sus pensamientos con el tiempo. Evidentemente, porque eso es lo que te ayuda y contribuye y colabora contigo a tener que criterio distinto. Tú tienes unos criterios que te han dado cuando no sabías leer y que son modelos y formatos de vida que te han dicho que es así, creencias, apegos, y al final tú, pues con tu formación, con tu crecimiento, las zonas de crecimiento, lo he dicho muchas veces, tu crecimiento es eso, tus inquietudes, tu manera, tu forma de buscar, de indagar, de lo que sea. Eso te da criterio, y si te da criterio es porque estás generando cambio en ti. Estás generando cambio. Al punto luego tú dices, Manolo, que es el camino del aprendizaje continuo. El aprendizaje continuo es la vida. Como nos paremos en el aprendizaje, empezamos a ir para atrás, ¿eh? O sea, en la vida es un aprendizaje continuo, aprendizaje. Si dices, bueno, pues yo ya me quedo aquí, yo ya con lo que sé, no, pues entonces empiezas a ir para atrás, ¿eh? O sea, no avanzas ya, no es que no avance, sino que ya empezamos a ir para atrás. Entonces empieza el decrecimiento, hombre, y el decrecimiento
le viene muy mal a la inteligencia emocional, le viene fatal. Antonio, el fútbol es fundamental. Tú te habrás estado pensando, te lo habrás estado atribuyendo esto a muchos. Yo te estaba viendo y me estaba acordando muchas cosas del fútbol. Estamos hablando de hermandades y cofradías, pero a lo que tú estás diciendo, si lo trasladamos, esas emociones, las emociones, al fin y al cabo, los sentimientos, es todo el ámbito de la vida. Exactamente. Entonces, yo he tenido la experiencia de cómo las personas que hemos estado trabajando en unos clubes deportivos que dependemos del resultado, estamos hablando de clubes deportivos y a nivel de grupo, como en La Palma, como el baloncesto, a estos niveles. ¿Cómo puedes tú trabajar la autoestima si cada semana es un reto? Porque al fin y al cabo en una hermandad tú trabajas con una perspectiva a largo plazo que es sacar la cosa física. Lo más importante, aparte de mantener... Enriquecer... y demás, ¿vale? Entonces, tú en el momento que llegas a la cofradía, no estás en la calle, pues estamos hablando del fracaso, del miedo, pero en un club deportivo, por ejemplo, te voy a hablar de La Palma, que dependemos de los resultados, si hoy ganamos, pues hay una emoción y un sentimiento alegría, positivo, porque consecución de un logro, estímulo. que a partir de una hora o de 2 horas después de pasar el sentimiento, ya estás pensando en la próxima semana y preparar el partido. Que tu emoción depende si ganas o pierdes. ¿Cómo se gestiona eso? ¿O cuál es el potencial de este tipo de personas que están en un lado o en otro? ¿Sabéis cuál es la emoción que menos nos dura? La alegría. Nos dura 2 horas, lo que tú has dicho, 2 horas. ¿Y sabéis la emoción que más nos dura? La tristeza, la propaganda. El enfado. Es la que menos dura. Porque es seductor. Entonces, lo que tú estás comentando es muy claro. O sea, es decir, yo me propongo la consecución de un logro, que es ganar un partido. Me motivo y trabajo. Motivación, acción, consecución del logro. Claro, hay veces que se consigue y otras veces que no se consigue. Si lo conseguimos, alegría. Si no lo conseguimos, hemos perdido algo, que es tristeza. Si nos han robado el partido, enfado, porque es injusticia. Date cuenta que unos hermanos de una hermandad, si sucede, que no sabe la cofradía por lo que sea, que arroja. En el fútbol. Es más intenso lo del fútbol. Y quería decirte eso. Porque tú estás, siempre te tiene que estar, la autoestima tiene que ser cada... Tú estás en evaluación constante, desde el punto de vista emocional, por eso. Fijaros en una persona, mira, fijaros lo que está diciendo Antonio, fijaros en un modelo de deportista que puede ser Nadal, ¿no? Nadal. ¿Qué trabaja Nadal? Nadal se viene arriba, psicológicamente. ¿Qué trabaja? La emoción, la inteligencia emocional. Tú después lo escuchas. Claro, está trabajado ese reto, esa consecución de logro desde la emoción, no desde la revancha ni la falta de respeto, al contrario, no, es una educación en valores y desde la emoción. Al final es un reto, lo que pasa es que es mucho más intenso y mucho más arriesgado. Pero eso es lo mismo que si tú estás en una empresa y te piden objetivos mensuales, en un banco, te digo yo que como tú aquí no metas no sé cuánto esto y tantos préstamos, tú es lo mismo. O sea, la hermandad es lo que tú estás diciendo, ¿no? También es una institución altruista, una institución emocional, devocional, religiosa, y tú me estás hablando de un trabajo que ya, lógicamente, ahí hay que aprender. A nivel profesional. A estos profesionales lo ayudan a los profesionales, a nosotros que nos ayudan. Tiene más mérito lo tuyo. Pues lo vuestro. ¿Por qué? Pues porque tiene un reto semanal. Y además está en el ojo del huracán. Y además, ahí, un futbolista, tú lo has visto muchas veces depresivo, ¿no? Lo has visto, ¿no? Porque no le sale, y se entristece porque pierde algo, pierde el partido y se entristece. Y puede, si no es muy fuerte mentalmente, posiblemente lo pase mal,
¿Por qué? Pues porque la emoción de la tristeza, ojo, la tristeza es una emoción que viene a por nosotros, eso también lo digo. Es nuestra y la queremos y la abrazamos y la besamos y todo lo que tú quieras. Pero la tristeza es una emoción que, cuidado, que viene a por nosotros, que como seamos débiles, la tristeza se da cuenta y te atrapa. El reto de un club deportivo de semanalmente es tremendo, la atención a lo que están sometidos, todo el mundo. Y el sistema de emociones, que ahí se vive, es increíble, de verdad increíble, yo siempre lo he pensado, pero en los trabajos también, en la política también, en todo sitio. ¿No? Sí, Manuel. La valentía controlada iría también de la mano del miedo, ¿o no? Hombre, ser valiente es ser atrevido, dar el paso hacia adelante, pero siempre con un poquito de miedo. Digo controlada. Un poquito de miedo, porque si no, la valentía es también ignorancia, si no es controlada, es decir, yo tiro para adelante. En el gremio nuestro, ¿Eh? en el gremio nuestro tenemos miedo de que la cosa no salga bien, Claro. y hay que ser valiente para tirar para adelante. Hombre, evidentemente, si no nos saca la cofradía por la puerta, pues dice, no. A ver, Antonio Santiago, que tú eres mucho de Antonio Santiago, yo he visto, ya no lo veo, ¿no? Pero he visto muchos años pasar el palio del Madrid de la Palma, que estuvo por Alcaicería. Yo no sé cómo pasa ese palio. Pues pasa sin dar ni una macolla por los balcones de Alcaicería de la Loza. Porque va esto, él está pendiente, mira. ¿Tú crees que tiene miedo antes de entrar a la calle Alcaicería? Seguro que sí. Claro. Pero él actúa en virtud a ese miedo movilizante que desde la preocupación está pendiente y tiene la valentía de decir vámonos porque puedo. La valentía. Porque puedo. Mira, eso lo vi yo hace unos 8 años por ahí, o 7 años, con José María Rojas Marcos en la Macarena, que le decían, cuando cambió el recorrido, le decían, mira que no va a pasar por Sales y Ferrer, el palio no cabe. Estuvieron midiéndolo y este palio aquí, veremos a ver si no vamos a tener que. Pues al final, él dijo, no, yo tiro para adelante y el palio va a pasar por Sales, con madrugada pasó el palio y yo estaba al lado. Pues fui allí porque como se había creado esto, digo, yo voy a ver porque José María es muy buen capataz. Y cuando terminó, cuando salió de la parte estrecha de Sales y Ferrer y se metió ya en la parte ancha de Sales y Ferrer, lo que hizo ese capataz es dar un viva, no, un grito, ¡viva la Esperanza Macarena! O sea, ¡viva la...! ¿Por qué? Pues porque había conseguido el logro, ese reto, lo había conseguido, la alegría lo invadió y se expresó de forma eufórica, que lo hemos visto ahí también, ¿no? Gestionó bien su alegría y lo hizo de forma eufórica, pero tuvo valentía controlada, tuvo fe, él creyó en que podía y no le echó cuenta al que decía que no podía. Dije antes, no crearos los que os digan que no pueden porque realmente nos están tomando como espejo, es la ley del espejo. Se reflejan en nosotros o se proyectan en nosotros y nos dicen a nosotros lo que realmente son ellos, porque necesitan ese maestro. Si nos vamos al ámbito taurino, pues voy a tener miedo que tenía antes de... El litri, ¿no? Bueno, Manuel, yo ya como la encargada de formación de la vocalía, agradecerte de nuevo que No, yo encantado. hayas dado esta conferencia, por lo que estoy notando, vamos a hacer una mesa redonda también, porque ya nos va a tener que dar una clase, cada uno en su ámbito, porque quiere saber más de las emociones y de la inteligencia, pero bueno, nos daría la madrugada, podemos plantearlo, lo gestionaremos cuando pase la Semana Santa y nada, que gracias. No, yo quiero decir una cosa simplemente ya con esto termino. Yo quiero agradecerle a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús, a mi Hermandad de Nuestro Padre Jesús, a la Junta de Gobierno, a su hermano mayor y Junta de Gobierno y a todos ustedes, el que hayáis estado aquí y el que haya confiado en mí, el que me hayáis propuesto el dar esta conferencia, porque para mí es muy motivador. Primero, porque me gusta mucho la Semana Santa, muchísimo. Segundo, porque me gusta mucho la inteligencia emocional y yo tenía muchas ganas de asociar la inteligencia emocional al ámbito cofrade, tenía muchísima interés, muchísimas ganas. Y tercero, porque entre los hermanos nuestros y nuestros amigos nos sentimos muy a gusto, con lo cual, pues, miel sobre hojuelas. Así que muchas gracias. Muy bien. Perico, muchas gracias. Para terminar, en primer lugar, agradeceros a todos vuestro tiempo y dedicación una vez más con esta hermandad y esta Junta de Gobierno, ¿vale? Y antes de marcharnos, pues le queremos hacer entrega
de un humilde detalle, pues al gran ponente que hemos Bueno. tenido hoy, que creo que nos ha aportado Bueno, bastante, y le vamos a hacer entrega de un diploma. qué maravilla, qué maravilla. Muchísimas gracias, hermano, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Venga, Y después de controlar a las emociones, complicado. el señor, pues, que esté en tu casa presidiendo, pues, un rinconcito que tú creas que debe de estar él, y te hacemos entrega también a esta Junta de Gobierno, pues, de este humilde detalle del perfil del señor, Dios mío de mi alma. con la torre de nuestro pueblo. Y el valle, Y el valle. la espadaña. Muchas gracias, de verdad, agradecido. Agradecido. Muchas gracias. Qué maravilla. Muchísimas gracias, de verdad, hermano. Pues antes de marcharnos, Vamos a rezar, le ¿no? rezamos a Sí. la Virgen, nos despedimos de ella y nos marchamos. Dios te salve María, llena Eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Santísima del Socorro, Ruega por nosotros. pues muchas gracias a todos.